Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en el presente video, resolveremos este ejercicio que tenemos en pantalla que nos dice: determine el voltaje que pasa por los terminales A y B. Los terminales A y B son los que tenemos en esta parte de aquí, que pasan por la fuente de corriente. Como podemos ver, tenemos tres resistores, uno de 47 ohmios, uno de 100 ohmios y uno de 68 ohmios. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y la fuente de corriente de 100 miliamperios. Entonces, para resolver este ejercicio lo que podemos empezar haciendo sería un análisis de nodos. Podemos resolver este ejercicio por nodos. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Como vemos, la fuente viene desde aquí y hay una corriente que entra al nodo. Y le ponemos voltaje de A, como si fuera una fuente. Luego de esto, la corriente sale del nodo hacia abajo y por la fuente de corriente nos dice que esta corriente de igual manera sale y se va hacia la resistencia de 68 ohmios. Así que por lo tanto, como sabemos que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, sabemos que la corriente que está aquí va a ser igual a la suma de la corriente 2 con la corriente 3. Entonces planteamos eso, pero en términos de voltaje. Entonces tenemos dos fuentes aquí, voltaje A, que es lo que buscamos, y la de 12 voltios. Por lo tanto, como la corriente está entrando, lo que se hace es restar las fuentes. Entonces nos quedaría 12 voltios menos el voltaje de A. Por ley de Ohm podemos saber que para encontrar esa corriente, eso se debe dividir entre la resistencia, que en este caso es 47 ohmios. Esto va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Ya tenemos I3, así que esa no la vamos a transformar. Tenemos que 100 miliamperios, ese es igual a 0.1 amperios. Entonces, para la corriente 2, tenemos que viene de la fuente de voltaje A hacia abajo. Entonces, como no hay más fuentes, lo que hacemos es simplemente dividir el voltaje de A sobre la resistencia, que es en este caso 100 ohmios. Aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces procedemos a hacer álgebra. Aquí podemos ver que separamos esta fracción en 2 entre 47 menos el voltaje de A sobre 47. Esto es igual a voltaje de A sobre 100 más el 0.1 amperios de la fuente de corriente. Entonces, haciendo un poco de álgebra, este 0.1 lo pasamos al otro lado y voltaje de A sobre 47 hacia el otro lado para tener todo en las variables en un lado y los números en otro lado. Entonces, 2 entre 47 menos 0.1 nos va a dar igual a 0.1553 y esto va a ser igual a, haciendo operaciones de estos dos, nos quedará 0.0313 B voltaje A. Entonces, para despejar voltaje A, este es 0.0313, lo pasamos al otro lado a dividir. Haciendo esta operación nos queda que el voltaje en A es 4.96. Ahora, como tenemos el voltaje de aquí, este no es lo que nos piden el voltaje que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar ley de Ohm para encontrar el voltaje de la resistencia R3. Entonces aplicamos que voltaje va a ser igual a 0.1 de la corriente, porque está en serie y es la misma corriente. Entonces 0.1 por 68 ohmios. Esto nos va a quedar igual a 6.8 voltios. Pero como ese voltaje no es el que queremos, lo que vamos a hacer es, para encontrar el voltaje en A y B, lo que haremos será el voltaje de A menos el voltaje que encontramos, encontrando así la caída de tensión. Así que en este caso tenemos que el voltaje en A es 4.96 menos los 6.8 voltios que acabamos de sacar recientemente. Entonces tenemos que el voltaje en AB va a ser igual a menos 1.84 voltios. Así se resolvería este ejercicio y eso sería todo. Muchas gracias.